Gracias, Mario. Muy buenos días. Saludar en primer lugar a los dueños de casa, dueñas de casa y a quienes organizaron este evento, la coordinadora Noma FP. Para mí siempre es un placer poder ver a tantas caras conocidas, compañeros y compañeras que permanentemente están en estos espacios. Y aunque hoy parece ser una época un poco más difícil, sin dejar de lado el realismo, yo quisiera compartir un pequeño análisis de lo que era el sistema de pensiones hace 10 años atrás y qué oportunidades de cambiarlo existía y qué tenemos hoy día, que es un sistema de pensiones que está siendo modificado año a año a raíz de los cambios que la ley que se aprobó en el gobierno pasado están siendo implementados esos cambios y qué posibilidades nuevamente de que existan modificaciones existan con las correlaciones de fuerza, con las subjetividades del día de hoy. En primer lugar, recordar que en el 2016, que es el momento de las movilizaciones masivas, 24 de julio, la más importante que todos recordamos con mucha alegría y con mucha fuerza, teníamos un sistema de pensiones que básicamente era el sistema de pensiones del año 81. Como nace el sistema de pensiones, un sistema de capitalización individual, con la salvedad que en el año 2002 había tenido un cambio en las posibilidades de inversión de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras, que ustedes bien conocen, que son los multifondos. Estos 5 fondos, desde el más riesgoso, el A, hasta el más conservador, el E. Me voy a referir a ello porque desde el fin del 2024 hay un cambio que se va a comenzar a operativizar el 2027. El único cambio relevante no al sistema de cuentas individuales, sino a la posibilidad de mejorar parcialmente las pensiones, viene el año 2008, que es la creación del pilar solidario. ¿Por qué es importante mencionarlo? Cada uno de ustedes tiene su juicio sobre ese pilar. Y es que previo a ese pilar solidario hubo una comisión asesora presidencial, que se conoció como la Comisión Marcel, fue presidida por el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel. A diferencia de la posterior comisión, que se llamó Comisión Bravo, porque fue presidida por el economista David Bravo, no teníamos una coordinadora Noma FP consolidada. Sí habían sindicatos, la Confederación Bancaria, siempre recuerdo, entregando su diario permanentemente y colocando el tema de las pensiones desde hace mucho tiempo atrás. Pero no teníamos un nivel de conciencia masivo en torno a algo tan sencillo como el funcionamiento y la comprensión del sistema de pensiones en Chile. Desde mi punto de vista, eso hizo que esa comisión avanzara institucionalmente, vale decir, con audiencias, con comisionados. A mí me tocó, cuando era más chico, participar en esa comisión exponiendo y acompañando, por ejemplo, al Colegio de Profesores, entre otras instituciones, y los espacios de poder hacer una crítica más contundente eran muy reducidos. Y el resultado de esa comisión, que era una comisión que tenía cierta disidencia, pero dentro de lo establecido, fue la creación de este pilar solidario y algunos pequeños cambios regulatorios, como que el seguro invalidez y sobrevivencia fuera pagado por el empleador, entre otras cosas. La creación del pilar solidario vino a establecer una pensión básica solidaria que partió en un monto bastante bajo, con una cobertura del 40% y que en la medida que pasaron los años llegó al 60% de la población mayor a 65 años. Ahí partió lo que yo considero una discriminación de facto para las mujeres, que seguían hasta el día de hoy manteniendo una edad legal de jubilación de 60 años y solo por un tema de costos, por un tema del Ministerio de Hacienda, todos los beneficios del Estado parten de los 65 años hacia arriba para hombres y mujeres. Entonces partimos con esta pensión básica solidaria y con un aporte previsional solidario que viene a mejorar las bajas pensiones, solo del 60% más pobre, y así fue mejorando parcialmente las pensiones a través del Estado, a través del impuesto generales, o sea, a través de nosotras y nosotros.
¿no? Sabemos que el sistema tributario chileno es básicamente regresivo hasta el día de hoy y quien en términos relativos, quien más paga impuestos en términos de tasas son los sectores medios y más pobres. ¿Por qué se crea este pilar solidario? Porque los comisionados y comisionadas y el mandato presidencial veían que venía una explosión de bajas pensiones y que casi nadie iba a poder optar a la pensión mínima garantizada por el Estado, porque para eso había que tener un poco más de, o casi 20 años de cotizaciones, entre otras cosas. Entonces ahí hubo una explosión, venía una explosión de bajas pensiones. Entonces el Estado, sin mayores movilizaciones, ahí me corregirán después en las distintas dirigencias sindicales, hizo esos cambios para frenar una realidad que era jubilados, jubiladas con pensiones aún más paupérrimas de la que terminaron obteniendo porque el pilar solidario apalancó un poquito esas bajas pensiones. Ahí tenemos, desde mi punto de vista, más allá de las intenciones de los quienes lo prolongaron, un primer asomo de respirador artificial por parte del Estado y una pequeña invisibilización de lo paupérrimo que es el sistema de cuentas individuales para pagar buenas pensiones. Siguió el camino y los años corriendo y se vio que a pesar del pilar solidario que se ajustaba todos los años por IPC, las pensiones que ya se empezaron a pagar eran bajas y las que se venían en los próximos 3 o 4 años iban a ser aún más bajas. Y ya no teníamos 300.000 personas jubiladas o pensionadas por el sistema de cuentas individuales, sino el doble, 600.000, 700.000, y por tanto comenzaba a ser un tema masivo, comenzaba a ser un tema donde ya no solo importaba a quien directamente padecía esa pensión baja, sino que todas las personas comenzaban a conocer a un vecino, una vecina, a un familiar, a un conocido que tenía una baja pensión del sistema privado. Segunda comisión asesora presidencial en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Comisión Bravo. Ahí tenemos una composición de los comisionados y comisionadas, desde mi punto de vista, un poco más heterogéneo que la primera, con un poco más de disidencia, lo cual permitió que se creara una propuesta alternativa. Si alguien lo recuerda, hubo 3 propuestas en el informe final de esa comisión, una propuesta más bien conservadora, pero que al día de hoy no sería tan conservadora, porque mantenía el sistema, pero generaba algunas instancias de mejora. Una propuesta B, donde estaban algunas personas conocidas por ustedes, como András Utov, Claudia Sangüesa, etcétera, que proponían al menos comenzar a construir un sistema con una lógica de seguridad social, con cotización adicional, todo a seguridad social, incluso disminuyendo un porcentaje de lo que iba a las AFP, del 10%, lo cual hoy día sería casi revolucionario, ¿no? Y una propuesta C, que ya sería para la cárcel, ¿no? Que era la propuesta liderada por la economista Leocadia Oresiak de Polonia, que era sustituir completamente el sistema. El sistema es muy semejante a la propuesta de la coordinadora posterior. Entonces hubo disidencias, pero como esto terminó 12-11-1, lamentablemente ese 11-1 se presentó como 3 alternativas y se dijo, bueno, la propuesta A tiene mayoría y nunca se hizo nada, tampoco hubo mayor voluntad política, pero ahí vino el tema más relevante de las últimas décadas para el sistema de pensiones. No es la creación del pilar solidario, no es la PGU, desde mi punto de vista, es la coordinadora No Más AFP. No, de verdad no lo digo por mi cercanía y mi cariño por la coordinadora, lo digo técnicamente, como estudioso, como cientista social, lo trato de decir. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista era muy difícil que el sistema político institucional se moviera sin esa presión, sin esa organización, sin ese conocimiento de distintas personas en distintas regiones en el país. Y tenemos una sucesiva conjunto de manifestaciones que termina teniendo su punto máximo el 24 de julio y posterior a ese 24 de julio hubo otras muy interesantes y contundentes movilizaciones, pero que obligó al gobierno de Michelle Bachelet, desde mi punto de vista, a tener que presentar algo rápido antes de terminar su segundo mandato. Ese algo rápido fue una propuesta que lo que hacía era aumentar
lo que iba a cuentas individuales. En eso el sistema político institucional no se ha perdido, todos han ido por ese camino casi, ¿no? Y derivar aproximadamente 2 puntos a una lógica de seguro o seguridad social un poco ambigua desde mi punto de vista. Y al mismo tiempo aumentar el pilar solidario en un 10%, lo cual un 10% no es un guarismo bajo, pero como el monto era tan bajito, finalmente fueron 10.000 pesos más antes del reajuste por IPC. Llegamos hasta ahí, 2017, comienzo el 2018, y no hubo ningún cambio sustancial porque la propuesta era bastante menor en relación a lo que demandaba la coordinadora de Noma AFP, que el 2016 aparece con una propuesta técnica interesante, donde plantea sustituir el sistema de cuentas individuales por un sistema de seguridad social. No solo es una propuesta con titulares y con principios generales, sino con cálculos, con estimaciones, posteriormente con cálculo actuarial, proyectando qué va a pasar el 2070, el 2080, el 2100, y no con la lógica de la seguridad social como malentendidamente se ha transmitido por parte de los medios que les interesa que esto no se conozca. No es como este reparto que todos vamos a ganar lo mismo, del que no trabajó supuestamente va a recibir casi lo mismo del que trabajó 40 años y sería injusto, sino que hay principios de seguridad social, de ciudadanía, para asegurar mínimos que sean decentes, y esa decencia tiene un valor, que en el caso de la coordinadora fue el salario mínimo, pero al mismo tiempo había una lógica que mientras más cotizaba la persona, su tasa de reemplazo iba a ser más alta. Así funcionan los sistemas de beneficios definidos en distintas partes del mundo. Tienen sus problemas, como los de cuentas individuales, pero para eso están los cambios paramétricos y la responsabilidad a largo plazo para enfrentar cambios demográficos, económicos, etc. En ese entonces, llegamos hasta el 2016, casi 2018, las pensiones, a pesar de estos pequeños aumentos, eran muy bajas. Y es por eso, además del escándalo de la señora Olate, si mal no recuerdo, una pensión de gendarmería, provocó mucha rabia, pero también, ¿cierto? Porque a veces la rabia y a veces tanta cifra negativa nos deja un poco bajo, provocó mucha ilusión, porque a mí me cuesta recordar, y hablamos con Luis hace un rato, una marcha donde habían personas de 90 años y, en mi caso, yo con mi hija de 5 meses. Entonces, estaban toda la familia, los hogares, las distintas personas juntas en un mismo espacio, y masiva, y eso era muy importante. Eso teníamos 10 años atrás. Hubo un espacio que fue tomado por la coordinadora. A veces hay espacios y no son tomados, desde mi punto de vista más de cientista social. Ese espacio sí fue tomado por la coordinadora y ayudó a que hoy día, a pesar de la parte más negativa que voy a comentar ahora, exista mayor nivel de conciencia que puede estar luchando con una subjetividad vinculada a lo individual, a mi plata y todo eso que hemos escuchado también. ¿Qué pasa 10 años después? Que es la segunda parte de la pregunta. En el gobierno de Boric, inicialmente se presentó una propuesta donde se aumentaba la cotización en torno a 6 puntos. Todo iba a ir a un seguro social de carácter nocional que trata de imitar las cuentas individuales, que es algo técnico quizás que han escuchado, no voy a entrar en detalle para no gastar el tiempo en eso, y de forma muy rara aumentaba lo que iba a cuentas individuales de 10 a 10,5%. Siempre comentamos con eso, Luis, qué sentido tenía ese aumento. Pero habían varios cambios interesantes. ¿Por qué? Porque permitía que en el largo plazo las personas incluso pudieran destinar el 10% que estaba en la AFP a un gestor público de cuentas individuales. O sea, eso se mantenía en cuentas individuales. Por tanto, la propuesta era mantener un sistema hegemónicamente de cuentas individuales, pero abrir un espacio, no de 1 punto ni 2 puntos, sino de 6 puntos, para una lógica de seguro social y permitir que el 10% administrado por la AFP al menos fuera administrado por una entidad pública, pero bajo la lógica de las cuentas individuales. Ustedes conocen la historia, la discusión derivó a otra situación. Nadie que esté aquí presente desconoce que no había mayoría en el Congreso, ningún análisis va a ir desde ese punto de vista. Tenemos claro los criterios de realidad política, pero aquí hay algo que a mí me gustaría destacar.
Una cosa es reconocer esa realidad y en vez de avanzar los 6 pasos que yo quería avanzar 2, y otra cosa es dar un paso contradictorio, que es algo totalmente distinto. ¿En qué fundamento esta idea del paso contradictorio? ¿Qué se terminó aprobando? Se terminó aprobando, en primer lugar, aumentar 7 puntos adicionales a la cotización, todo a cargo del empleador. Seguramente ustedes tienen en la mente esta idea que el empleador va a cotizar 8,5. Eso es efectivo, porque se considera que lo que cotizaba previo a la ley, que era el seguro invalidez y sobrevivencia, que tenía valores fluctuantes por licitaciones, estaba en torno al 1,5% de la remuneración. Por eso ese 1,5 más los 7 convertían un 8,5 de aporte del empleador y un 10 de los trabajadores y trabajadoras. De ese 8,5, 4,5 va directamente a cuentas individuales en un plazo de 9 años. Ya comenzó a operar el año pasado, ya hubo un aumento de 1% en la cotización y en 3-4 días más viene otro aumento de 1 más. Y así hasta llegar al 2033. Otro 1,5% entre 20 y 30 años más también va a ir a cuentas individuales. O sea, es un seguro social transitorio. ¿Cuál va a ser el objetivo? Va a ser mejorar las pensiones de los actuales pensionados y de los próximos a través del beneficio que se llama beneficios por años cotizados, el famoso 0,1F por año cotizado, que a plata de hoy sería un poquito menos de 4.100 pesos por año cotizado. Para todas las personas jubiladas, no. Si es hombre, al menos tiene que haber cotizado 20 años, y si es mujer, al menos 10. Pero en la medida que vamos pasando el tiempo, el requisito para las mujeres va a aumentar a 15 años. ¿Ya? Eso no es poco necesariamente. O sea, una persona que cotizó 20 años va a tener una mejora en su pensión de aproximadamente 82.000 pesos. No es nada, sobre todo cuando las pensiones son tan bajas. El problema, desde mi punto de vista, es que ese beneficio luego va a tener que ser financiado con la cuenta individual. Va a desaparecer el seguro social en la medida que pasa el tiempo. Y lo segundo, que en el caso de las mujeres se va a hacer, como les decía, más exigente el requisito de 15 años. Segundo concepto financiado con este seguro social previsional es lo que viene a compensar a las mujeres por expectativas de vida. ¿Qué pasa en el sistema de cuentas individuales? Ustedes saben que las tablas de mortalidad que se utilizan castigan a las mujeres por el hecho de tener una esperanza de vida mayor que los hombres al momento de jubilar. Tienen aproximadamente 4 años y medio más que los hombres. Y habiendo jubilado a la misma edad y juntado la misma cantidad de plata, sacan una pensión más baja. Compensación por expectativa de vida viene a igualar la pensión si es que se jubilan a la misma edad y juntan la misma plata. Por tanto, es un seguro social permanente, lo único permanente, 1%, pero que lo que hace es compensar una discriminación del sistema de cuentas individuales. O sea, el seguro social se está haciendo cargo de un problema del sistema de cuentas individuales que trata a las mujeres como clientas, no como ciudadanas. Y el resto del porcentaje de cotización adicional va para el seguro invalidez y sobrevivencia, que ya se pagaba actualmente, y después Álvaro me ayuda a completar y explicar financieramente los impactos de eso. Entonces lo que tenemos es un seguro social que tiene un componente transitorio, que en la medida que pasa el tiempo va a ser resuelto por cada persona, con la cotización de trabajadores y empleadores, y un componente permanente pequeño para compensar a las mujeres. ¿Ya? Además, hay cambios regulatorios y en la industria los multifondos que yo les comentaba hace un rato se eliminan y si todo va en régimen, en abril del próximo año vamos a pasar a los fondos generacionales. Se abrió la consulta sobre el régimen de inversiones de esos fondos generacionales hace poquitas semanas atrás por la Super de Pensiones y se está revisando, recibiendo preguntas, etc. Eso significa que en vez de que ustedes elijan el fondo, se les va a asignar un fondo. Yo eso no lo encuentro negativo, porque antes todo el riesgo corrían ustedes y tenían que
en el fondo elegir cuál es el fondo más adecuado en cada momento, achuntarle a cómo evolucionan los sistemas financieros, a relación riesgo-rentabilidad, etcétera. Y ahora van a ser asignados a un solo fondo que se va a mover a lo largo de toda su vida, pero va cambiando el componente de las inversiones. Mucho más riesgo cuando son jóvenes y menos riesgo cuando se acercan a la edad de jubilación. Serían 10 fondos, empezando con un primer fondo que son para los menores de 35 años y un último fondo para los mayores de 75 años. También hay otros cambios que tienen que ver con la licitación del stock de afiliados, que hay harta pelea entre la AFP, que no lo voy a explicar en detalle, quizás Álvaro también pueda entrar en aquello. Hay algo que se conoce poco y es que se disminuyó el encaje para las AFP. ¿Qué es el encaje? ¿Lo recuerdan? Era el porcentaje que las AFP colocan de su bolsillo, los dueños de la AFP, invirtiendo en los mismos instrumentos que invierten los fondos que administran, que hasta antes de esta ley era un 1% y ahora va a disminuir, ¿cuánto quedó? ¿0,5, Álvaro? En 0,5. O sea, significa que va a salir harto dinero para los dueños y dueñas de la AFP. Ahí hay otra ganancia. Se creó también el Fondo Autónomo de Protección Previsional, que es donde va a estar alojado el Seguro Social Previsional, que va a tener la administración de esta cotización adicional que no va a cuentas individuales, que va a tener un administrador que va a ser independiente, los integrantes fueron nombrados por el presidente de la República, ahí tenemos al presidente del directorio que es Enrique Marshall, ex consejero del Banco Central, y tenemos el presidente ejecutivo que es Sergio Soto, que era un ex funcionario de carrera del Banco Santander. Ya licitó las primeras instituciones que van a administrar las inversiones de corto plazo y de largo plazo de renta fija. Los que ganaron fueron el BCI, la Administradora General de Fondos del BCI y del Santander, ¿no? Puede que no haya ninguna cosa extraña, pero igual es importante comentar que está liderando un ex Santander. Hay varias personas más ahí dentro de los directores del comité ejecutivo o principales personas ejecutivas del Santander, y una fracción de la licitación se la ganó el Santander. Si esto lo unimos con lo que pasó en la discusión constitucional, con el cambio de gobierno masivo y con votaciones contundentes, sin duda el escenario actual desde mi punto de vista es más adverso. Culturalmente es más adverso, subjetivamente es más adverso, políticamente es más adverso. Lo uno con la segunda pregunta, para que nos ajustemos al tiempo. La segunda pregunta es si un sistema de cuentas individuales puede entregar buenas pensiones, puede funcionar. Y ahí hago la conexión con el espacio que existe para la movilización social actualmente y con esta reflexión. Un sistema de cuentas individuales que hoy día funciona con menos cotización y que Mario entregaba algunos datos al comienzo, está entregando pensiones que para la mayoría siguen siendo muy insuficientes. Con PGU, con Pilar Solidario para quienes todavía tienen algo de ello, no llega a superar el 60% del salario mínimo. De hecho, con PGU, con subsidio del Estado, casi el 75% de las pensiones están por debajo del salario mínimo. Datos que pedimos a la Superintendencia de Pensiones. Tasa de reemplazo de las personas que cotizaron el año pasado, fueron 150.000 aproximadamente, y cotizaron casi 40 años. La tasa de reemplazo para la mitad de ellas es inferior a 29%. 29%. Eso quiere decir, si usted tenía un salario promedio de 1 millón, está sacando una pensión de 290 a lo sumo, como máximo. Entonces uno podría decir, bueno, pero la reforma, la ley, lo que hizo fue apalancar para que tengamos un sistema de pensiones de cuentas individuales donde no coticemos 10, sino coticemos 14,5 y en régimen 16. Y además podamos apuntalar las pensiones con una PGU que la subieron un poquito, que va a llegar a 2,50, reajustándose por IPC. En septiembre del próximo año, todas las personas mayores de 65 o 65 y más van a tener ese valor, y otros subsidios que ustedes también conocen. El gran problema, desde mi punto de vista,
es la caída de la tasa de rentabilidad. ¿Ya? No hay tiempo para entrar en detalles ultra técnicos, pero lo hemos conversado. Primero, la rentabilidad que publica la Super de Pensiones y cada AFP no es la correcta. ¿Ya? Ustedes no son objetos de un derecho a una pensión, son clientes y clientas. Por tanto, lo que están haciendo es invertir en una pensión. Y cuando uno quiere ver el rendimiento de una pensión, lo que tiene que ver es algo que se llama la tasa interna de retorno, o TIR. Lo que publica la Super de Pensiones es la rentabilidad del valor cuota, que es otra cosa distinta. Lo que nos sirve es ver la tendencia al menos. O sea, lo que publica es algo superior a lo que ustedes obtienen, si descontamos lo que pagan, las comisiones, las cotizaciones, etc. Pero al menos nos sirve para ver la tendencia. Cuando vemos esta evolución del valor cuota en términos reales sobre inflación, en los 80, cuando comenzaba el sistema, era 12 promedio por año. No estaba mal. En los 90, poquito menos de 10. En la primera década de los 2000, 5,7 aproximadamente. Caída ostensible. Segunda década de los 2000, 4,8. En esta década, que llevamos 6 años y medio, 0,2. Estoy tomando el fondo C, que nos permite comparar históricamente la rentabilidad. Por cada punto menos rentabilidad, también esto lo han escuchado, la pensión que se obtiene aproximadamente es un 20% menos. Entonces estamos aumentando el ahorro en un régimen en un 60% de día 16 a cuentas individuales, pues la rentabilidad viene cayendo fuerte. Se hicieron cambios con la ley. Claro, hay cambios. Los fondos generacionales lo que también intentan hacer es poder sostener esta caída y empujarle un poquito de la rentabilidad. La licitación del stock de afiliados supuestamente va a ser competir por menores comisiones. Eso no debería mover la rentabilidad, solo el precio de lo que nos cobran para administrarla. Algunos otros cambios de regulación también intentan mejorar la rentabilidad. Seamos optimistas. No que no se nos va a pique, sino que se nos mantiene en 4% la rentabilidad. Soy muy optimista. ¿No? En ese caso, sigue siendo una caída libre y mucho mayor al 60% de ahorro que el sistema va a tener en régimen. Por tanto, los beneficios del seguro social provisional, algunos temporales, otros permanentes, van a ir perdiendo fuerza matemáticamente desde mi punto de vista en la medida que pasa el tiempo. Y ahí está una gran reflexión para el siguiente panel. ¿Esperamos esos 5 años, 8 años o 10 años donde eso se va a ver con números? ¿O desde ya esto se coloca sobre la mesa? Yo creo que es una distinción bien importante que hacer. El mensaje es que un sistema de cuentas individuales no logra revertir una crisis previsional que Chile arrastra desde el comienzo, desde la génesis de este sistema. Y es por eso que yo dividiría el corto plazo del mediano y largo plazo. En el corto plazo hay una mejora en las pensiones, por el beneficio de años cotizados, parcialmente por la compensación por expectativas de vida y por algún otro elemento que pueda ayudar a subir las pensiones. Insisto, para algunas personas puede ser importante que le mejore su pensión en 80 lucas, en 100 lucas, no es menor. Está la mejora también por PGU. No lo mencioné, que en el 2022 se creó la PGU. ¿No? Ahí hay alguna cosa que hablar en su momento, que tiene algunos componentes de regresividad, dado que había un pilar solidario previamente, pero algunas personas significó recibir 210.000 pesos, hoy día 232.000 pesos, mañana 250.000 pesos, y la cobertura ya no era 60, sino se está acercando, todavía no está al 90, pero se está acercando al 90%. Entonces, en el corto plazo, creo que la ley logró, sin hablar de intenciones, desactivar el problema de las bajas pensiones. Sí fue eficiente para la política institucional. Sí se desactivó de manera como inmediata porque hay más luquitas en el bolsillo para no 100 pensionados, sino para 1.400.000 pensionados o más, depende del universo de mejoras. Pero insisto que en el mediano plazo esto se va a ir, como decimos estadísticamente, neteando, vale decir, uno sube, el otro baja, por la caída de la rentabilidad, incluso con la mejora de la tasa de rentabilidad. ¿Cuál es la alternativa? Con esto termino.
La alternativa para mí no se trata de enamorarse de una propuesta, la alternativa es la coordinadora Noma FP y lo que la coordinadora viene proponiendo hace mucho tiempo, ¿no? Tiene una propuesta concreta, a algunos le puede gustar más, a otros menos, otros pueden crear otra propuesta que puede ser muy interesante verla, no hay dogmas en eso, pero hay principios de la seguridad social en esa propuesta. Más allá de un número más, un número menos, ahí hay principios. Y esos principios no están presentes desde mi punto de vista con los cambios que se han hecho recientemente, ¿no? Haber hecho una reforma como la que se hizo actualmente, llegar al régimen de que todos los beneficios se paguen, el beneficio de años cotizados y el complemento por expectativa de vida se comenzó a pagar en enero de este año, ya está en curso. Pero según mis cálculos, lo que vamos a tener en Chile después de esto es que aproximadamente entre el 55 y el 60% de las pensiones van a seguir estando por debajo del salario mínimo. Hoy día el 75, hay una mejora, pero esa es la magnitud de la mejora. La propuesta de la coordinadora, como principio, establecía que ninguna pensión estuviera por debajo del salario mínimo. Esto no era irresponsable, tirando la casa por la ventana y que el Estado gastara 15% del PIB. Mostraba y sinceraba cuál era el gasto público que se requería para esa propuesta, y en el momento más álgido de la propuesta, de mayor gasto, estimando de manera bastante pesimista cómo aumentaban las pensiones de manera muy rápida y disminuían los cotizantes, llegaba a algo así como 7,2% de gasto del PIB por ahí por el 2040 y algo. Hoy el Estado chileno está gastando casi 5% del PIB en un sistema privado de pensiones. ¿Por qué? Por la PGU. Porque sin PGU se nos cae el sistema. Hoy día, de cada 100 pesos que se gastan en pensiones y beneficios previsionales, 86 los coloca el Estado. 14 las AFP y las compañías de seguro. Como se decía al comienzo, a las AFP, con datos de marzo aproximadamente, le entran cada mes 100 pesos, para que sea fácil de entender. De esos 100 pesos, 81 lo invierte en el mercado financiero y en el mercado de capital. 19 lo ocupa para pagar pensiones, sistema de reparto. O sea, ¿de dónde saco la plata para pagar pensiones? De las cotizaciones de los trabajadores activos. Pero 19 pesos nomás, de los 100. De 100, ¿cuánto pago en pensiones? 49. Yo decía 19 se usan. ¿Quién pone los otros 30? El Estado. Entonces tenemos un sistema privado totalmente subsidiado por el Estado y cada vez más subsidiado por el Estado. Por eso a mí me parecía que era mucho más estratégico, entendiendo el problema de las mayorías, que en el periodo anterior se planteara y se devolviera la pelota a los sectores más de derecha, de que las pensiones se aumentaran a través de los impuestos generales. Esa era la propuesta de la derecha. No queremos modificar el sistema, no queremos seguro social, impuestos generales. Ok, mejóreme más la PGU, más todavía, 300.000, 310.000. ¿Ustedes creen que hoy día la discusión de reducir el gasto público sería la misma? Sería distinta. No sé de qué forma, pero creo que sería distinta. Entonces, creo que ahí hay un par de, insisto, más allá de las intenciones, de algún error estratégico y también de un error de pensar de que ahora se abrió un espacio para reformular el sistema porque tenemos un seguro social previsional que antes no teníamos. Yo creo que eso es una tesis muy aventurada y que quizás se le está pidiendo a las personas que esperen 30 años para ver si esa tesis es adecuada o no, resultó o no resultó. Finalmente, yo quiero volver a destacar el rol de la coordinadora. A pesar de los tiempos difíciles, el hecho de que tantas personas se vuelvan a juntar en este espacio, que estemos reflexionando, nos tengamos que volver a capacitar, ahí Álvaro nos va a ayudar en otros aspectos técnicos difíciles de entender, en cómo es ahora el sistema de pensiones o cómo va a ser de aquí al 2028-2029, es muy importante, porque las cosas no se hacen en una semana ni en 6 meses. Entonces, cuando vuelvamos a tener una crisis previsional evidente, no es que hoy día no la tengamos, pero creo que se desactivó parcialmente, es distinto llegar muy preparado
y con acciones previas, concretas, que llegar a ver qué hacemos y esto nos sorprende completamente. Así que eso quería contarles, pero no sé si me pasé en el tiempo, ajustado el tiempo. Muchas gracias.